nombre es Simón Calderón y el día de hoy voy a hacer la presentación de mi podcast para el proyecto de segundo periodo de literatura. Hoy voy a hablar sobre la cuestión global que escogí para mi proyecto, cultura, identidad y comunidad, la cual según el IB se enfoca en cómo factores como la familia, el género, la clase social, la nacionalidad y las normas culturales influyen en la construcción de lo que vamos a tomar como identidad y en relación de los individuos con la comunidad a la que pertenecen. Teniendo esto en claro, voy a hacer el análisis de esta cuestión a partir de dos obras: Cartas a un joven novelista de Mario Vargas Llosa y dos cuentos de Ernest Hemingway, Hills Like White Elephants y Campamento Indio. Estas obras muestran cómo la identidad no es algo fijo, sino que se ve afectuada constantemente por la cultura en la que se vive y por las relaciones de poder que existen dentro de una comunidad. Explicación de la cuestión global. La cultura influye en las costumbres, valores, normas y creencias que una sociedad transmite de generación en generación. La identidad, por su parte, tiene que ver cómo una persona se percibe como a sí misma y cómo es vista pues por los demás. La comunidad, que representa obviamente el grupo social en la que una persona vive e interactúa. Estas cuestiones globales mmm, es importante analizar como la familia, el género, la religión, por ejemplo también las tradiciones, o muy importante las expectativas sociales que influyen en la construcción de la identidad. También analiza como conflictos cuando el individuo no encaja en estas normas o intenta liberarse de ellas. En la literatura este tema es muy importante porque los personajes muchas veces enfrentan decisiones que revelan la presión de su entorno. Tanto Vargas Llosa como Hemingway muestran que el individuo no vive aislado, su identidad está condicionada por la cultura y las personas que lo rodean. Las ideas más importantes de Vargas Llosa. En Cartas a un joven novelista, Vargas Llosa reflexiona sobre cómo se forma la identidad del escritor y cómo la cultura, la experiencia personal y se transforman en literatura. En la carta del Catoblepas, generalmente y principalmente explica que el escritor toma elementos de su propia vida, su memoria o sus experiencias dolorosas o también experiencias felices, ¿quién dice que no? Y las transforma en ficción. Esto demuestra que la identidad del autor está ligada directamente a su historia personal y a su entorno cultural. Y la literatura entonces nace de la vida real integrada de una comunidad. En la carta sobre el estilo, Vargas Llosa afirma que el estilo de un escritor no surge al azar o aleatoriamente o porque sí, sino que este estilo es algo que se desarrolla a partir de la cultura, el idioma, la historia, las influencias literarias del autor. O sea que el escritor no solo tiene una identidad individual, también forma parte de una tradición y de una comunidad literaria que es lo que moldea su identidad y es lo que lo moldea para escribir como con ese estilo que nos quiere hacer entender Llosa. Además, explica que el escritor tiene la capacidad de observar la realidad desde afuera, tomar distancia de su comunidad y transformarla en arte. Sin embargo, esta distancia no significa desconexión, pero porque sigue escribiendo sobre temas humanos, sociales y culturales que afectan a toda la sociedad, por ejemplo. Resumidamente, para Llosa, la identidad surge de la memoria y la experiencia. La cultura influye en el estilo y en la forma de escribir, y el escritor pertenece a una comunidad literaria y social. Así de fácil. Continuando con los análisis de los cuentos de Hemingway, Hills Like White Elephants, pues el cuento trata lastimosamente de una pareja que habla sobre un aborto, pero no toma el tema principal, así no coge ese approach directamente. Por ejemplo, la mujer no tiene un nombre, lo que ya nos indica una pérdida de identidad. Y por ejemplo, el hombre domina la conversación y siempre minimiza la importancia de la decisión, diciendo que textualmente no es realmente nada.
Eso refleja una cultura patriarcal donde la voz de la mujer es totalmente reprimida. La falta de nombre de la mujer muestra, porque es un recurso literario, cómo su identidad está borrada por la cultura y por su pareja. Ella se ve atrapada entre lo que quiere la sociedad, entre lo que ella quiere y lo que la sociedad está esperando de ella. Y la presión que recibe refleja cómo la comunidad uf, refleja cómo la comunidad moldea las decisiones personales, especialmente en temas relacionados con el género o la sexualidad. Su silencio representa la opresión, es un silencio que nace del miedo y más que el miedo también la inseguridad. Su identidad está atrapada dentro de una relación que no le permite expresarse libremente. Pero bueno, en Campamento Indio, en este cuento, Nick acompaña a su padre, un doctor, a ayudar a una mujer indígena que pues está dando luz. Pues durante este proceso, Nick presencia el dolor extremo de la mujer y también el suicidio del esposo. Obviamente esto va a marcar y va a ser un cambio profundo en la identidad. Nick pierde su inocencia al enfrentarse por primera vez a la vida y a la muerte. En este momento demuestra cómo la comunidad y las experiencias violentas influyen en la formación y en la creación de esa identidad. Además se nota una diferencia de poder entre los personajes. Por ejemplo, el Doctor Blanco. Bueno, como el Doctor Blanco y la familia indígena. Esto refleja una relación cultural desigual donde una comunidad es vista como inferior a otra. La mujer sufre sin anestesia, por ejemplo. Ahí en el libro dice sin voz, sin dignidad, y lo que muestra una clara crítica social y no solo haciendo crítica a esto, a todas las castas que se generan, y pues este análisis me parece que es una crítica a esto. Ahora, hablando de la relación entre Vargas Llosa y Hemingway, la semejanza principal entre ambas obras es que muestran que la identidad del individuo está profundamente afectada por la cultura y pues obviamente pues por la comunidad. Vargas Llosa lo explica desde una perspectiva teórica. Afirma que el escritor construye su identidad a partir de la memoria, la sociedad y hasta la experiencia colectiva. Hemingway, en cambio, le da una giradita de tuerca. Lo muestra a través de sus personajes, la mujer en Hills Like White Elephants y Nick en Campamento Indio. Son ejemplos de cómo la identidad se transforme o se reprime por la presión de la comunidad y de las normas culturales. La diferencia es que Vargas Llosa reflexiona sobre el proceso de forma consciente y analítica, mientras que Hemingway lo representa de manera indirecta, a través del silencio, las tensiones o hasta las acciones de los propios personajes. Vargas Llosa explica cómo la cultura crea el escritor, en cambio Hemingway muestra cómo la cultura afecta al ser humano. Esa es la diferencia. Para concluir, la cuestión global, cultura, identidad y comunidad está presente en ambas obras porque muestran que la identidad no es solo una elección personal, sino el resultado de fuerzas sociales, culturales y relacionales que también pueden estar muy relacionadas a las comunidades y a lo que es la propia identidad a veces como que no es de uno mismo. Por ejemplo, los personajes de Hemingway sufren, callan y cambian debido a su entorno, mientras que Vargas Llosa explica cómo ese entorno se convierte en literatura. Estas obras nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia identidad y hasta a preguntarnos hasta qué punto somos quienes somos y si somos quienes somos por decisión propia, porque yo decidí tener esta identidad, como quisiera argumentar Hemingway, o tener la girada de tuerca, que también podría tener un Vargas Llosa, y que es por la influencia de la comunidad en la que vivimos. ¿Cómo así? Si es por la influencia de la comunidad que vivimos, de la cultura, de la comunidad, de absolutamente todos estos factores que tienen propósito en esto.
Muchísimas gracias. Buen día.